Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso clínico que es, bueno, realmente extraordinario, ¿no? Uno que parece como difuminar las fronteras de la psiquiatría que conocemos. Totalmente. Vamos a seguir la historia del doctor Brian Weiss, que era un psiquiatra, pues, con una formación científica súper sólida, muy escéptico al principio, y la de su paciente Catherine. Ajá. Resulta que en las sesiones de hipnosis con ella empezaron a surgir, bueno, lo que parecían recuerdos muy detallados de vidas pasadas. Y no solo eso, sino también mensajes de supuestas entidades espirituales. Casi nada. Nuestra guía principal para esto va a ser el libro que escribió el propio Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Nos vamos a centrar sobre todo en esa parte inicial, ¿no? La que cuenta su primera experiencia con Catherine, allá por los años 80. Que fue la que lo cambió todo para él, claro. Exacto. La idea es ir desgranando la historia, ¿sabes? Ver cómo Weiss pasa de esa incredulidad científica, muy lógica por su formación, a enfrentarse a cosas que sencillamente no podía explicar. Mm. Y también ver la transformación de Catherine, claro, y entender un poco mejor qué eran esas experiencias que contaba bajo hipnosis. Es que como mínimo te deja pensando, ¿no? Sobre la mente, la memoria, la curación incluso. Absolutamente. Y yo creo que lo más interesante es justo eso, ver a un profesional tan riguroso con su método científico enfrentado de golpe a datos que chocan frontalmente con su visión del mundo. Claro. Vamos a analizar un poco cómo gestiona él esa disonancia, ¿no? Y qué podemos pensar de esas experiencias. ¿Son recuerdos literales? ¿Son metáforas del subconsciente? ¿O es otra cosa totalmente distinta? Ese es el meollo de la cuestión. Pues empecemos por el principio. Pongámonos en situación. El doctor Brian Weiss, como decía, no era precisamente alguien que fuera por ahí buscando fenómenos paranormales. Para nada. Era un psiquiatra muy reconocido. Sí, formado en Columbia, en Yale, llegó a ser jefe de departamento en un hospital universitario en Miami, publicaciones científicas, un enfoque clínico más bien conservador. Un hombre de ciencia, vamos. Totalmente. Escéptico declarado con todo lo que sonara a parapsicología. Su vida, según cuenta él, era muy estable, ordenada, exitosa. El perfil perfecto para que algo así le huele la cabeza, ¿no? Pues sí. Y en ese contexto, en 1980, llega a su consulta Catherine. Una mujer de 27 años trabajaba de técnica de laboratorio en el mismo hospital. Ah, mira. La describe como atractiva, inteligente, pero estaba hecha polvo, vamos. Sufría una ansiedad tremenda, un montón de fobias que la dejaban cao. ¿Fobias de qué tipo? Pues miedo al agua, a ahogarse, a los aviones, a la oscuridad. Los ataques de pánico los tenía desde niña, pero es que habían ido a peor hasta el punto de casi no poder hacer vida normal. Uf, qué panorama. Llegó a la consulta buscando ayuda ya, a la desesperada. Claro, normal. Y los primeros 18 meses de terapia, pues lo normal. Psicoterapia intensiva, una sesión a la semana. Weiss exploró a fondo su infancia. La típico, ¿no? Buscar el origen ahí. Eso es. Salió un incidente en una piscina a los 5 años, la depresión de la madre, el alcoholismo del padre, problemas con los hermanos. O sea, material había, psicológicamente relevante. Vale. Pero, ¿cuál era el problema? Que sus síntomas principales, las fobias que la machacaban y la ansiedad constante, apenas mejoraban. Nada. Y ahí está la clave. Esa falta de progreso es súper frustrante, tanto para él como terapeuta como para ella, claro. Es que se supone que funcionan, pues no alivian el sufrimiento. Es un poco un baño de realidad sobre lo compleja que es la mente humana a veces. Sí. Y ese estancamiento es lo que al final empuja a Weiss, con todas sus resistencias, a pensar, bueno, ¿y si probamos otra cosa? Aunque fuera algo menos ortodoxo. Y justo entonces pasa una cosilla, un detalle que parece que lo cambia todo. Catherine va a Chicago, visita una exposición de Egipto. Ajá. Y de repente se pone a corregir al guía sobre detalles históricos súper concretos. Y resulta que tenía razón ella. Ostras, ¿y ella cómo sabía eso? Ni idea. Ella misma se quedó alucinada, no entendía nada. Pero eso la dejó intrigada y le dio el empujón para aceptar probar la hipnosis. Weiss ya se lo había sugerido, pero ella antes tenía miedo, ¿sabes? De perder el control o algo así. Claro, es un miedo común con la hipnosis. Pues Weiss decide intentarlo. Primera sesión de hipnosis formal. La induce a un trance profundo. El objetivo era claro, buscar recuerdos traumáticos de la infancia, reprimidos, que explicaran las fobias. La teoría clásica. Exacto. Y al principio parece que funciona. Primero revive una cosa angustiosa con un dentista a los 6 años. Luego, con mucha emoción, lo de la piscina a los 5 años. Nota las arcadas, la sensación de ahogo. Ujú. Y de repente, boom, emerge un recuerdo mucho más antiguo y heavy,
que estaba totalmente enterrado. A los 3 años, su padre borracho en la oscuridad, abusando de ella y tapándole la boca con la mano. El pánico, la asfixia. Uf, qué fuerte. Tremendo. En ese momento, Weiss piensa, ya está, lo tengo. O sea, la raíz de los miedos, agua, oscuridad, ahogo, encierro. Todo cuadraba. Claro, tenía todo el sentido desde un punto de vista psicodinámico. Esperaba una mejoría clara y rápida después de sacar eso a la luz. Pero, ¿qué pasa? Una semana después, Catherine vuelve y le dice que nada, que los síntomas, las fobias, los ataques de pánico siguen igual de mal. Vaya, eso sí que es desconcertante. Porque, a ver, la hipnosis para recuperar recuerdos es una técnica que se usa, aunque siempre con el debate de si son recuerdos reales o influidos. Sí, sí, Pero el trauma que sale es muy potente y, en teoría, debería explicar muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué no mejora? exacto. Que los síntomas sigan igual sugiere que o bien ese trauma no es la causa principal o que la raíz del problema es diferente, más profunda quizá o más simbólica. Y eso es lo que obliga a Weiss a seguir tirando del hilo, con la hipnosis, ¿no? A ir más allá de lo que decía la teoría. Totalmente. Así que, siguiente sesión. Weiss prueba una instrucción un poco diferente, más abierta. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas, sin decir en esta vida. Interesante cambio. Y la respuesta de Catherine. Bueno, aquí es donde todo da un giro de 180 grados. En vez de ir a la infancia, empieza a describir una escena de hace siglos. ¿Cómo? Dice algo como, ve unos escalones blancos, un edificio grande, blanco, con columnas, abierto, sin puertas. Lleva un vestido largo, de tela basta, pelo rubio, trenzado. Weiss, flipando. Claro, le pregunta el año, su nombre. Me imagino la cara de Weiss. Me llamo Aronda, dice ella, tan tranquila. Tengo 18 años. Es el año 1863, antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Sí, sí. Y sigue describiendo con un montón de detalle un mercado, un valle seco, un pozo. Luego Weiss le pide que avance en esa vida. Y se ve con 25 años, con una hija pequeña, Cleastra. Cleastra. Y aquí otro detalle increíble. Dice que esa niña, Cleastra, es su sobrina Rachel en la vida actual. La sobrina a la que adora. Ostras, vaya conexión. Describe el calor que hace, los árboles. Weiss, aunque no se lo cree del todo, sigue intrigado y la guía hasta el final de esa vida de Aronda. ¿Y cómo acaba? Pues mal. Lo cuenta con mucha angustia. Hay olas enormes, derriban los árboles, el agua fría. Tengo que salvar a la niña, pero no puedo. La abrazo fuerte, me ahogo, el agua me asfixia, salada, me arrancan a la niña. ¡Qué angustia! Mientras lo cuenta, ella en la consulta está jadeando, casi sin poder respirar. Y de repente se calma y dice, veo nubes, mi niña está conmigo, y otros de la aldea. Madre mía. A ver, aquí hay varias cosas potentísimas. Primero, lo que decías, la cantidad de detalles, nombres, Aronda, Cleastra, la fecha, 1863 a.C., la ropa, el lugar, no suena a inventado sobre la marcha, ¿sabes? No, desde luego. Segundo, la conexión tan directa entre cómo muere Aronda, ahogada, asfixiada, perdiendo a la hija en el agua, y las fobias de Catherine. Es que es clavadito. Sí, sí, total. Y tercero, eso de identificar a la sobrina actual como la hija de entonces. Eso ya mete de lleno la idea de la reencarnación. Y lo de los grupos de almas, ¿no? Gente que viaja junta vida tras vida. Claro. Para Weiss, esto tuvo que ser un shock total. ¿Qué piensa? Es una fantasía súper elaborada de Catherine para explicar sus síntomas. Está conectando con el inconsciente colectivo de Jung, esa especie de memoria ancestral compartida. ¿O es que de verdad está recordando una vida pasada? Contra toda lógica científica. Weiss estaba, como dices, desconcertado, pero reconoció que algo estaba pasando ahí. Algo importante. Así que decidió seguir por ese camino inesperado, dejando que Catherine marcara un poco el ritmo bajo hipnosis. Una decisión valiente, la verdad, para alguien de su perfil. Sí, y en las sesiones que siguieron, fueron saliendo más fragmentos de otras supuestas vidas. Por ejemplo, recordó ser una mujer, Luisa, en España en 1756. Anda, en España. Sí, y describió con mucha vergüenza al principio mientras estaba en trance que había sido prostituta y que murió joven por una epidemia algo relacionado con agua mala. Otra vez el agua. Luego, en otra, era un hombre, Diógenes,
en la Grecia antigua, sobre el 1568 a.C. Y aquí otra sorpresa. Dijo que Weiss había sido su maestro en esa vida, No me digas. ¿El propio Weiss? el propio Weiss, enseñándole cosas con libros y símbolos, decía. También recordó ser Johann, un chico en los Países Bajos, Holanda o por ahí, sobre 1473. Vaya viaje en el tiempo. Vivía en una torre, luego fue soldado pero no le gustaba matar. Y murió de forma violenta, degollado por un enemigo. Y otro vínculo. Dijo que ese enemigo era Stuart, Stuart, su amante actual. él mismo, con el que tenía una relación súper complicada. Madre mía, qué conexiones. Y al morir como Johann, describió lo de flotar sobre el cuerpo y luego sentirse atraído a un sitio diminuto y cálido antes de nacer otra vez. La transición entre vidas. Y hubo más. Otra vida más reciente, Elizabeth, nació otra vez con la misma mujer que su madre actual. Y su padre en esa vida era Edward, un pediatra amigo suyo en el presente. ¿En serio? Qué fuerte. Describió que ese padre era alcohólico y violento, pero que luego ya tuvo un matrimonio feliz y murió tranquila, de vieja, con su familia. Y al morir otra vez, flotar y ver una luz intensa y maravillosa, llena de paz. Es que fíjate cómo empiezan a salir patrones muy claros, ¿no? Y las implicaciones son enormes. Primero, lo de las almas recurrentes que ya comentábamos. Sí, es increíble. Su sobrina, su madre, Weiss, su amigo Edward, su amante Stuart, todos aparecen una y otra vez en roles diferentes. Apoya mucho esa idea de los grupos de almas que reencarnan juntas, quizá para resolver temas pendientes, saldar karma. Entendido como causa y efecto, ¿no? Exacto, como que las acciones de una vida tienen ecos en las siguientes. O para aprender lecciones juntos. Segundo, lo de las muertes traumáticas y las fobias. Sigue cuadrando. ¿Es verdad? El ahogamiento de Aronda. Miedo al agua, asfixia. La muerte de Gollado como Johann, por quien ahora es su amante. Quizá explica la tensión en esa relación. Otra vida donde muere atrapada en una cueva. Claustrofobia. Es como si el trauma no resuelto de esas muertes se quedara ahí, latente, y saliera como miedo irracional ahora. Tiene sentido visto así. Y tercero, las experiencias después de morir. Son súper coherentes entre ellas y además es que encajan muchísimo con lo que se sabe de las experiencias cercanas a la muerte, las ECMs. Las de Raymond Moody y otros investigadores. Eso es, lo de flotar fuera del cuerpo, ir hacia una luz brillante, sentir una paz inmensa. Que Catherine describa eso repetidamente es como poco muy llamativo. Pero espera, que aún hay más. El giro más bestia estaba por llegar. Justo después de contar la muerte tranquila de Elizabeth y lo de la luz maravillosa, pasa algo rarísimo. ¿Qué? La voz de Catherine, todavía en hipnosis profunda, cambia de golpe. Se vuelve más grave, más potente, con una seguridad que no era la suya. Le cambió la voz. ¿Sí? Y con esa voz nueva, empieza a soltar un discurso totalmente diferente. Nuestra tarea es aprender, llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Regresamos una y otra vez, para enseñar y ayudar a otros. ¡Wow! Y ojo, un detalle clave. Catherine, cuando salía del trance, no se acordaba de nada de esto. De lo que decía entre vidas, digamos. Solo recordaba las historias de las vidas. Curioso. Y entonces, en otra sesión, llega la bomba. La que revienta del todo el escepticismo de Weiss. Esa voz diferente, que él ya empieza a llamar los maestros o espíritus maestros, suelta información, pero súper específica y privada sobre la vida de Weiss. Sobre él. Sobre él. Cosas que Catherine no podía saber ni de broma. Menciona que el espíritu de su padre fallecido está presente. Y da su nombre hebreo, Abrom. No me digas. Un nombre que Weiss casi no usaba, y que se lo había puesto a su hija en recuerdo de su padre. Describe bien la causa de la muerte, el corazón. Y luego, lo más fuerte. Habla de su hijo primogénito, Adam. ¿Qué le pasó? Había muerto a los 23 días de nacer. Una tragedia. Por una malformación del corazón rarísima. Y la voz dice exactamente la condición. Tenía el corazón vuelto hacia atrás, como el de un pollo. ¡Qué precisión! Imposible que ella supiera eso. Imposible. Y encima añade un mensaje. Que la muerte del niño saldó deudas kármicas de los padres y que esa pérdida le enseñó a Weiss los límites de la medicina, empujándole a la psiquiatría para ayudar de otra forma. ¡Baf! Es que tienes que ponerte en la piel de Weiss. Eso ya no son historias de Catherine. Es información concreta, verificable,
íntima, sobre él. Claro, es que eso lo cambió todo. Ya no hay escapatoria racional fácil. Eso le da una prueba, entre comillas, que le desmonta todos los esquemas y le obliga a considerar en serio la idea de esos maestros. Entidades evolucionadas, sin cuerpo, comunicándose. Exacto. Y las preguntas que surgen son tremendas. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Podemos hablar con los que se han ido? ¿Hay un plan kármico? ¿Guías espirituales? Es que desafía toda la visión materialista del mundo. Para un científico, un shock brutal. Y a partir de ahí, con todo esto sobre la mesa, la curación de Catherine se dispara. Las fobias crónicas, esas que llevaban 18 meses sin moverse, empiezan a desaparecer. ¿De verdad? ¿Tan rápido? Sí, progresivamente pero rápido. El miedo a ahogarse y al agua baja mucho después de recordar lo de Arronda. El miedo a tragar, a asfixiarse, se alivia al recordar a Johan y lo del abuso del padre tapándole la boca. Las conexiones que veíamos antes. Exacto. Sesión tras sesión, Catherine está mucho más tranquila, más segura. Se la ve. Mejor, más feliz. La transformación fue radical. Impresionante. Y mientras tanto, los maestros, a través de la voz de Catherine en trance, seguían soltando mensajes, ya más generales. Hablaban de Dios y el conocimiento. Decían cosas como, hay muchos dioses, porque Dios está en cada uno de nosotros. Una visión muy inmanente, ¿no? Sí, y que el conocimiento nos acerca a esa divinidad interior. También hablaron mucho del propósito de la vida, de las lecciones, ¿verdad? Mencionaban virtudes como la caridad, la esperanza, la fe y, sobre todo, el amor. Mucho énfasis en el amor, sí. Y en compartir lo aprendido, en superar los vicios, la ira, la codicia, el odio. Porque si no, decían, te los llevas a la siguiente vida. El equipaje kármico, digamos. Eso. Animaban a acercarse a los diferentes, a confiar en la intuición. Y sobre la muerte y el renacimiento, ¿qué decían? Porque eso es central en todo esto. Pues que la vida es infinita, que no morimos de verdad, solo cambiamos de estado, y que nosotros, como almas, elegimos cuándo nacer y morir, según las lecciones pendientes o completadas. Qué idea tan potente. Llegaron a describir como 7 planos después de morir, ¿sabes? Para la transición, para recordar la vida, para renovarse, aprender, decidir la siguiente. Una especie de mapa del más allá. Fascinante. Y reforzaban lo del karma y las deudas, ¿no? La idea de que si haces daño o no aprendes algo, eso vuelve. Más fáciles. Y que elegimos las circunstancias difíciles precisamente para poder saldar esas deudas. Una visión de la responsabilidad personal muy profunda en realidad. También hablaron de ética, que no tenemos derecho a matar ni a interrumpir la vida de otros, que el juicio es cosa de Dios o del universo. Condenaban mucho el odio y la violencia. Lógico, si el objetivo es aprender amor y comprensión. Curioso también lo que dijeron de la naturaleza y la humanidad, que la naturaleza está equilibrada, pero que los humanos somos destructivos y vamos camino de autodestruirnos, aunque no necesariamente ya mismo. Una advertencia un poco inquietante. Y sobre el contacto espiritual, que los espíritus pueden contactar con los vivos mentalmente o visualmente si hay una razón importante. Hablaron de ángeles guardianes. Incluso le dieron un nombre al de Catherine, Gideon. Anda, un guía personal. Y por último, sobre el aprendizaje, que en el estado espiritual se aprende más rápido, pero que hay lecciones, el dolor, las relaciones, los desafíos físicos, que solo se pueden aprender viviendo en un cuerpo. Que la experiencia física es necesaria para ciertas cosas. ¿Interesante? Hay un último detalle curioso de la terapia de Catherine, que parece más normal, pero encaja. Bajo hipnosis, recordó algo de una operación de garganta que tuvo años antes. ¿El qué? Recordó que estuvo consciente, pero paralizada por la anestesia, y oyó a los médicos preocupados por si se asfixiaba al quitarle el tubo. Ah. La conciencia durante la anestesia. Eso pasa a veces. Pues eso explicaba perfectamente un miedo muy concreto que tenía a tragar y ahogarse después de la operación. Y en cuanto lo recordó, ¡puf!, ese miedo también desapareció. Claro, ese caso parece más explicable desde la psicología convencional, ¿no? Un recuerdo traumático reprimido que sale con hipnosis y alivia el síntoma. Sí, pero fíjate que sale en medio de todo lo demás. Exacto. Y ahí está la pregunta del millón sobre la curación de Catherine. ¿Qué fue lo que la curó realmente? ¿Fue la catarsis de revivir los traumas, los de esta vida y los de las otras?
¿Fue entender de dónde venían sus miedos? ¿O fue todo ese marco espiritual, la inmortalidad, el karma, los maestros, lo que le quitó la ansiedad de raíz? O una mezcla de todo. Probablemente. El caso de la anestesia parece más normal, pero ocurre en un contexto totalmente fuera de lo normal. Lo que sugiere es que la curación puede funcionar a muchos niveles a la vez: psicológico, emocional y quizás también espiritual. Y nos hace pensar si las raíces de lo que nos pasa ahora podrían ir más allá de nuestra vida actual. Pues sí. Con esto llegamos al final de nuestra exploración de muchas vidas, muchos maestros. Hemos visto ese viaje increíble de Weiss, el psiquiatra científico, enfrentándose a lo inexplicable con Catherine. Un viaje transformador para ambos. Totalmente. La hipnosis abrió una puerta a, bueno, aparentes vidas pasadas y a esos mensajes de los maestros. Y el resultado, una curación profunda para ella y un cambio radical para él. Increíble. Las ideas que quedan flotando son muy potentes, ¿no? La posibilidad de la reencarnación, los lazos kármicos entre almas, la guía espiritual y que quizá podamos sanar cosas abordándolas desde una perspectiva que va más allá de esta vida. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? Más allá de si podemos probar científicamente estas cosas o no, que es muy difícil, Imposible seguramente. ¿qué pasaría si jugamos con la idea? Si consideramos la posibilidad de que la conciencia siga después de la muerte, de que tengamos un propósito de aprendizaje a través de muchas vidas. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva? Exacto. ¿Cómo veríamos los problemas, las relaciones difíciles, las pérdidas, incluso la muerte? ¿Qué significaría de verdad eso de aprender las lecciones a gran escala? Es una idea que, te la creas literalmente o no, te invita a darle una vuelta al sentido de tu propia vida, ¿no crees?